Amén, que el Señor les bendiga. Qué lindo verlos, ¿eh? Qué lindo verlos. ¿Cuántos vienen por primera vez en forma presencial? Hay uno, otro. Amén, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y a aquellos que están en el Zoom también, quizás hay alguno que se está conectando por primera vez, le damos la bienvenida. Y a todos los que habitualmente lo hacemos, que el Señor pueda bendecir sus vidas. Qué precioso tiempo realmente de estar adorando a Dios. Podemos seguir toda la mañana, ¿no? Todo el tiempo. Es hermoso estar en su presencia, no hay nada que pueda sustituirlo. Muy bien, queremos compartir esta mañana una palabra que está aquí en Primera de Pedro, capítulo 4. Yo voy a leer del versículo 10 y 11, que dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué palabra tan preciosa. Y a mí, luego al final, voy a ver un poquito estos dos versículos que tienen que ver con el don que Dios nos da, de la manera que tenemos que nosotros utilizarlo. Pero aquí menciona algo en el versículo 10, como buenos administradores. Aquí habla de la multiforme gracia de Dios, pero habla de como buenos administradores. Y al leer y meditar en todo esto me vino de considerar acerca de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de ser buenos administradores. Es algo fundamental para el Señor. Y la idea o pensamiento, la idea central cuando nos referimos a ser administradores o mayordomos, es que es de los bienes y el patrimonio que no es propio, sino que tiene dueño, y que ese dueño de alguna manera delega en nosotros esa responsabilidad de administrar. Esa es un poco la idea central. Y como hijos de Dios nosotros entendemos que ni aún nuestra vida nos pertenece, sino que le pertenece a Dios, como así cada una de las cosas que poseemos. ¿Amén? ¿Es así? ¿Es así? Si no lo sabía, te comunico, es así. Y lo vemos desde el principio, ¿no? Cuando Dios crea al hombre, sopla aliento de vida y lo pone por encima de toda la creación para que la administrara, para que labrara el huerto y lo cuidara. Ahora, cuando hablamos de administrar, ¿qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que primero te viene a la mente? Seguramente es los bienes, seguramente es el dinero, todo lo que tiene que ver con lo material. Pero es mucho más amplio, y aquí en el versículo que leímos habla, ¿no? Administrar, ¿qué cosa? Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es mucho más amplio que administrar dinero, muchísimo más. Y en esto vemos, ¿no? ¿Qué es lo más importante administrar? Yo pensaba, cuando tenemos poco, cuando tenemos mucho, es también de acuerdo a las situaciones por las cuales pasamos. Para un atleta, por ejemplo, es fundamental administrar la energía, las fuerzas. Para un jugador de fútbol, sabe que tiene que estar 90 minutos en la cancha, por eso tiene que administrar el aire. A veces tiran la pelota afuera para hacer tiempo, especialmente cuando van ganando, les conviene el resultado, administran de alguna manera. Un maratonista también
no sale corriendo. Yo me preguntaba cuando practicaba algo de atletismo, ¿por qué no salen corriendo enseguida? No, cuando corres 100 metros sí, pero cuando tenés 40 kilómetros por delante, tenés que empezar despacio, tenés que administrar toda la fuerza, toda la energía para poder llegar. Es decir, pensaba, ¿cuándo tenemos que administrar? ¿Cuando tenemos mucho o cuando tenemos poco? Siempre tenemos que administrar. Si vos estás en un desierto y tenés una botellita de agua y no sabés cuánto tiempo vas a estar ahí, vas a administrarla gotita por gotita. El otro día miraba, nunca la había visto la película esta de los mineros chilenos. Vieron que estuvieron, eran 33 y quedaron ahí abajo, no me acuerdo la cantidad de días, pero ellos tenían alimentos, creo que era para 3 días, o para 5, no me acuerdo, pero para contaditos días. Ahora tardaron más de 30 días en poder contactarse y mandarle el alimento. Y ellos racionaron, no sé si se dice bien, ese alimento para que les durara todo el tiempo, por cucharadita, y sobrevivieron todos sobrevivieron. O sea, es importante cuando tenemos poco, pero cuando tenemos mucho, también es fundamental saber administrar. En mi época, cuando sale el PRODE, hubo un ganador y el pozo no era como el pozo, no sé si está el PRODE todavía, no sé, pero en ese momento el pozo era una cantidad exorbitante y había, me acuerdo, un hombre que era de nacionalidad paraguayo, Negrete se llamaba. ¿Alguno se acuerda de es lo que somos? Bueno, este hombre era un trabajador más, tenía su esposa, no me acuerdo si tenía hijos, creo que sí. Pero bueno, gana el PRODE y de pronto tiró por la ventana a la esposa, si tenía hijos se olvidó, ahí empezó a salir con una mujer, no sé si era modelo o qué, se fue al Paraguay, no sé cómo le habrá ido, lo más probable es que se haya quedado ahí. Le fue mal, ¿no es cierto? Este hombre, o sea, ¿cuándo tenemos que administrar? Cuando tenemos mucho, cuando tenemos poco, en todo tiempo. En todo tiempo. El hijo pródigo le parecía que tenía, le pidió la herencia al padre. Antes yo pensé que pródigo era, como era predilecto, pero no, pródigo es despilfarrador. Entonces agarró y se jugó toda la plata y quedó en la miseria total. La tarea de administrar es si tenemos mucho, si tenemos poco. Un buen ejemplo de administrador es José. José, él fue puesto, bueno, no vamos a contar la historia, es muy larga, ustedes la conocen, fue puesto por Faraón en un tiempo donde había una gran abundancia, ¿no?, de ganado, de granos. Entonces, hubo 7 años de gran abundancia, pero él sabía, porque Dios lo había revelado en sueños, que vendrían 7 años de vacas flacas. Entonces, ¿qué hizo? Fue y metió allí, acumuló durante todo ese tiempo, aparte de sobrevivir y de poder cumplir con las necesidades que había, pero guardó, y durante esos 7 años de vacas flacas y de escasez tuvo con qué poder solventar. De manera, bueno, la historia así comienza el pueblo de Dios, ¿no?, que va luego los hermanos de José y Jacob, y allí empiezan el tiempo allí en Egipto. Un ejemplo de buen mayordomo. Y me parece importante remarcar esto que creo que es el punto central. No somos dueños, sino administradores. No somos dueños absolutamente de nada, sino administradores. En Corintios dice, ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido?
nuestra tendencia humana es peligrosa, es a creérnosla, a creer que de alguna manera somos dueños de las cosas. Y esto es algo que es algo contrario a lo que Dios quiera, a lo que Dios quiere. Aún nuestra vida es muy frágil. Dios puede hacer así, en un momentito. Dice que nuestra vida es como la niebla que de pronto desaparece. Y es así, nos parece que nos llevamos el mundo por delante y que tenemos todo, pero en verdad no tenemos nada y no somos dueños de nada. A mí se me venían muchos ejemplos de esto, muchísimos ejemplos que tienen que ver con esto. Miren, comienza esto la misma creación de Dios. Dios crea a alguien que tenía una belleza, una hermosura, que poseía todo. Era el que venía después de Dios. Pero se la creyó. Se quiso hacer igual a Dios. Yo descubro que detrás de cada una de las cosas humanas que nosotros queremos adueñarnos, que queremos hacer como que nosotros, tiene como una raíz por ese lado. Y el diablo, que es esta persona, es el que lo alimenta. Y dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se quiso hacer igual a Dios. Y el problema es que no solamente cayó él, sino que arrastró con él un montón de querubines, de ángeles, que lo acompañaban y estaban debajo de su mando. Qué peligroso es creer que somos dueños. Otro ejemplo que menciona la Escritura es Nabucodonosor. Él estaba allí en medio de su palacio y ya también le había sido advertido, ¿no es cierto? Profetizado. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder? Y así enseguida le vino que fue quitado de ahí de los seres humanos y fue convertido en un animal. Hasta que reconociera que Dios es Dios y que de Él provienen todas las cosas. Hay muchos ejemplos. Los labradores malvados también. Hubo un hombre que cavó, plantó una viña, un lagar, edificó una torre y arrendó eso a unos trabajadores, quienes fueron y lo trabajaron. Y después del tiempo manda a un siervo para que recoja la ganancia de ellos. ¿Y qué hicieron? Lo mataron, se adueñaron de algo que no les correspondía. Hicieron con uno, con dos, con tres siervos, hasta que este manda a su propio hijo y también lo matan, el heredero. Entonces, vamos a matarlo para que esto quede. ¿Y qué les pasó? Fueron eliminados. Vino el Señor allí y los eliminó. Es terrible el adueñarse de las cosas. Aquí en Pedro habla también, ¿no es cierto?, en el capítulo 5, primera de Pedro, y Pedro dice que ruego, dice a los ancianos que están entre ustedes, dice que apacienten la grey de Dios, que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, sino con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la grey. Esta es una palabra muy tremenda no sé, es quizá un poco controversial, pero ¿cuántos hay que se adueñan de las personas? El pastor, el líder, no es dueño de las personas. Dice la grey de Dios, la grey de Dios. En otra parte, en Hechos, menciona, dice, miren por ustedes mismos y por el rebaño que el Señor puso a vuestro cuidado, el cual ganó por medio del Espíritu Santo, ¿no es cierto?
para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Muchos hablan de que son liderazgos fuertes y que, mirá, salí corriendo cuando te encontrás con algo de esto, porque no es de Dios. Qué tremendo es adueñarse de aquello que no nos corresponde. Tenemos que ser administradores, tenemos que ser mayordomos de aquello que Dios nos da. ¿Y qué es un administrador o un mayordomo? Es casi dueño. ¿Por qué? Porque tiene allí el poder, ¿no es cierto?, de administrar conforme, digamos, a la capacidad que él tiene, que Dios le ha dado. Pero no es el dueño, no es el dueño. Por eso creo que este pensamiento es central, que es importante. Este principio, no somos dueños de nada, sino que somos mayordomos de todo aquello que tenemos. Amén. Y digo, esto yo lo podría dejar acá porque creo que este es el pensamiento central. Yo pensaba en las áreas, ¿no es cierto?, en las cuales debemos administrar. Voy a mencionar alguna, vuelo de pájaro, porque no tenemos el tiempo para hacerlo, pero sencillamente para que entendamos que todas las cosas deben ser, nosotros debemos rendir cuentas a Dios sobre todas las cosas que Dios nos da. Y en todo esto, las áreas, se me ocurre, ¿no es cierto?, el tiempo es algo fundamental y algo importante, el trabajo, la situación o condición en la que cada uno de nosotros nos encontramos, ¿no es cierto? Podemos estar solteros, casados, viudos. Tenemos que administrar ese tiempo, la etapa también de nuestra vida, ¿eh? No es lo mismo para los que son niños, adolescentes, jóvenes o los que están en madurez. Cada uno tiene que administrar de acuerdo a la etapa de su vida. La familia es un gran tema, ¿no es cierto?, en el cual, digamos, todo esto debería tener un desarrollo que ocuparía muchísimo. El dinero también está, la salud, la cuarentena, la pandemia la cual tuvimos, la verdad que fue difícil administrar el tiempo allí, ¿no? Y todas las cosas, medio no sabíamos bien cómo manejar las cosas. Y como leímos aquí en Pedro, cómo administramos el don que recibimos, cómo administramos la gracia que Dios nos ha dado. Vamos a decir algo referente al tiempo. El tiempo para Dios es muy diferente que para nosotros. Dice que 1000 años, dice el Salmo 90, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó o como una de las vigilias de la mañana. Es algo pequeñito, como si fueran horas, 1000 años. Dice también en Pedro, con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero no funciona así para nosotros. Nosotros estamos limitados al tiempo, al espacio. Y para mí, no sé para vos cuántas horas tiene el día. 24 horas. Para cada uno de nosotros tiene 24 horas. Y es así. Y muchos años atrás, ahora está todo desdibujado, eran 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar. Miren ustedes, se trabajaba 8 horas antes. Y 8 horas para todo lo demás, ¿no es cierto? Atender a la familia, hacer las compras, sacar a pasear al perro, jugar al fútbol, no sé. Hoy en día, aún todo eso está totalmente trastocado, la actividad laboral, hay muchos que no están teniendo trabajo, hay otros que trabajan de más, que se exceden en cuanto a la cantidad de trabajo. Hay algunos que también pasan largas horas, esto lo trajo la pandemia también, o lo asentó en Netflix, ¿vieron? No sé si se dice así. Entonces, claro, acostaban a las 3 de la mañana, después andá a levantarte a la mañana, al otro día, ¿no? Te levantabas a las 3, 4 de la tarde. Un desorden completo
en cuanto al manejo y a la administración de los tiempos. Y aquí también el salmista en el Salmo 90 dice, enséñame de tal manera a contar los días, administrar el tiempo, de manera que traiga a mi corazón sabiduría. Necesitamos sabiduría para poder administrar el tiempo así como Dios quiere. Porque no tenemos, yo he descubierto esto, no tenemos ni demasiado tiempo de más, ni demasiado tiempo de menos, ni de más ni de menos. Dios nos da el tiempo justo para cada cosa, para cada cosa. Ahora, si nosotros lo desperdiciamos, perdemos algo muy tremendo. Menciono algo que Jorge Mitián remarcó con este tiempo de cambio. ¿Vieron cuando se cerraron los lugares de reunión? Y todo el mundo preocupado porque dice, bueno, pero no se cerró la iglesia, porque la iglesia es donde estamos cada uno de nosotros. Y él acuñó o repitió algo que yo lo había escuchado de él también, ¿no? La iglesia, ser iglesia las 24/7, las 24 horas, los 7 días de la semana. Eso es lo que nos toca a nosotros. No es que yo voy a la iglesia y allí canto, alabo, todo el tiempo, las 24 horas y los 7 días de la semana en donde estoy, soy una expresión de iglesia. Entonces el tiempo es vida, y es mi vida que va transcurriendo aquí en la tierra. Y algo muy importante, en aquello que ocupamos nuestro tiempo, se manifiesta qué es lo importante para nosotros. Si yo me la paso mirando todo el día el televisor, o si yo me la paso todo el día jugando al fútbol, o lo importante para mí es eso. Allí se demuestra, en lo que ocupo mi tiempo, se demuestra qué es lo importante en mi vida. Jesús dice en Mateo, el que quiera salvar su vida, la perderá. El tiempo es vida, mas el que pierda su vida, el que de alguna manera entregue su vida, su tiempo, por causa de mí, la hallará. Amén. Jesús es el Señor de mi vida y es el Señor de mi tiempo. Amén. Muy bien. Y cuando conocemos al Señor, cambia todo el esquema en nuestra vida. Cambia el esquema totalmente y comienza a haber una revolución en mi vida y comienzo a dedicarme a las cosas que el Señor me marca. Ahora, hermanos, si no tenés tiempo para orar, porque eso podemos hacer una autoevaluación, ¿no? Si no tengo tiempo para orar, si no tengo tiempo para leer la palabra, si no tengo tiempo para visitar a otro, en este tiempo se complica un poco, ¿no? Pero el hecho de tener una parcela de oración, ir a visitar a otros, el ocuparme, ¿no es cierto?, el servicio, el asistir a aquellos que necesitan. Y sabemos que no tenemos que ser reunionistas, pero el tema de participar de las reuniones, hoy en día hasta cuesta en las reuniones por Zoom, ¿no es cierto? Yo decía, bueno, estás en tu casa, ¿por qué no estoy hablando de los grupos caseros, estoy hablando de las diferentes actividades? Tiene que haber una prioridad en mi vida para con el uso del tiempo. En Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo y todo debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para todo. Y si nosotros nos colocamos debajo de lo que Dios nos indica, vamos a, con sabiduría, poder tener un tiempo para todo. Porque será que no puedo jugar al fútbol, a mí me gusta, aunque ahora no lo puedo hacer porque no puedo ni correr el colectivo. Pero si te da el cuero para hacerlo, salir a jugar al fútbol, salir a pasear con tu esposa, tomar un helado, y bueno, las cosas, mirar un poco de televisión, es decir, cada cosa tiene que tener su tiempo, su espacio, pero tenemos que ser conscientes de que tiene que haber un orden de prioridades y que a partir de allí yo tengo que ordenar mi tiempo. Si es Cristo lo primero en mi vida,
Entonces, a partir de allí, yo voy a estar ordenando todo lo demás. Ahora sí, es de nombre nada más, pero no es en mi vida práctica Cristo lo primero. Entonces voy a tener un desfasaje muy grande y voy a ocupar mi tiempo en las cosas que Dios no quiere. Amén. Miren con diligencia cómo andéis, dice Efesios 5, 16. Miren con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Esa es la verdad. Entonces, hoy Oscar hablaba de andar en el espíritu, andar en la carne. Bueno, la carne te va a llevar para las cosas que no convienen. En cambio, o te va a acentuar demasiado esas cosas. En cambio, cuando nosotros estamos bajo el Espíritu, cuando somos guiados, el Espíritu Santo nos va a ir llevando, nos va a ir mostrando. Cuando Cristo es lo primero en mi vida y reconozco que no es mi tiempo, sino que le pertenece a Él, voy a ordenarlo conforme a su voluntad. Amén. Muy bien. Como les decía, hay muchas cosas, el marco de la familia, el hogar, hay tanto para hablar, ¿no? Dios ejerce la administración perfecta sobre todo el universo, pero delega en el hombre y en la mujer, en el matrimonio, lo que tiene que ver allí con la familia. Pablo menciona allí en Timoteo como requisitos que gobierne bien su casa. Se refiere a la administración racional del hogar. Y no voy a profundizar más en esto porque es muy largo, ¿no es cierto? Habla aquí de la planificación familiar. Les recomiendo en el libro La familia cristiana, hay todo un capítulo, el último, que habla de la administración del hogar. Les recomiendo que lo lean. Les recomiendo que lo lean porque es muy importante. Dice cosas muy prácticas, cosas, verdades realmente y que... y a todos, aún aquel que es soltero, o aún el que está de novio, aún el que tiene 40 años de casado, o lo que fuere, en la situación en la que estás, te va a hacer bien leerlo. Amén, amén. Digo, respecto a la familia, al hogar, guiar a la familia, el matrimonio, a la conducta, en lo que tiene que ver en el trato dentro del hogar y la forma de relacionarse también con los de afuera, ocuparse de las labores, buen funcionamiento de la casa, procurar el sustento. Es decir, hay muchas cosas. Y fundamentalmente, queridos hermanos, el trato, ¿no? Yo pensaba, ¿no? La mujer dice, esté sujeta al marido como el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. La verdad que si yo no estoy haciendo eso, también no estoy siendo un buen administrador. Si no estoy amando a mi esposa y la estoy tratando bien, si no estoy considerando su situación, no estoy administrando bien el hogar y lo que Dios me ha dado. Y respecto a los hijos, también la principal tarea en la formación de los hijos es de los padres. No la podés delegar a la iglesia, no la podés delegar a la escuela, es de los padres, es la principal, y Dios nos delega, vos fijate, ¿no es cierto? Un niño que nace, un hijo, nuestros hijos no son nuestros, son de Dios, y es como que Dios nos los da a nosotros para que nosotros lo criemos para Él. Amén, amén. No somos dueños, somos administradores. Muy bien. La salud, ¿no es cierto? Salud, dinero y amor, como se decía. La salud, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no solamente debo
cuidar, como dice en Corintios, de las relaciones que Dios no aprueba y contaminan el cuerpo, sino tenemos que atender la salud con los controles necesarios. A los varones nos cuesta ir al médico, la mujer es más propensa a ir, pero tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar, ser buenos administradores es eso. ¿Qué como? ¿Qué como? La calidad de comida, y no estamos hablando de sushi acá, porque a mí no me gusta ni lo probé nunca, creo, por lo menos conscientemente. La calidad de comida que comemos, y no estamos hablando de platos caros, estamos hablando de ver qué comemos, cuánto comemos. ¿Cuánto comemos? Eso también tiene que ver con administrar nuestro cuerpo. Muy bien, seguimos. La etapa en la vida en la que estoy. Yo pensaba, ¿no? Un niño tiene que administrar la chocolatada también, ¿no es cierto? Porque si come mucha chocolatada, no sé, Franquito en este momento, mi nieto anda, no sabemos qué tiene, por eso no han venido, anda con fiebre, no sabemos si es una intoxicación o qué, pero hay que administrar, y a nosotros nos pasa también cuando comemos de más o cuando comemos mal, nos hace mal. Administrar el tiempo en el cual vivimos para los adolescentes, los jóvenes, que parece que tienen todo el tiempo para algunas cosas y para otros parece que tienen todo el apuro para alcanzar. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Lo mejor que puedes hacer es ponerte debajo de la voluntad de Dios y Él te va a indicar, te va a ordenar. No te quieras llevar el mundo por delante porque te vas a llevar la cabeza te vas a pegar contra una pared y bueno, algunos coscorrones son necesarios para que aprendamos, pero tenemos que administrar nuestra juventud. ¿Cómo administrarse el internet, el celular, la tablet, la Play? Se dice así, la Play, yo nunca jugué a eso, pero hay algunos, sé que se la pasan todo el tiempo con eso. Tremendo, ¿no? Lo del celular. Y hoy en día el celular, claro, como tenemos la Biblia en el celular, uno ve a alguno que está con el celular, no sabe si está leyendo la Biblia en una reunión, o si está mandando un mensajito, o si está jugando algún jueguito, no lo sé. Pero ¿cómo administramos? Dios lo sabe, y vos también. ¿Cómo administramos todo eso? Tenemos que administrarlo. Y eso también va para tus hijos, especialmente como padre. Ahora, si yo como padre me la paso jugando con los jueguitos, qué sé yo, ¿qué le voy a poder decir al chico? ¿Qué le voy a poder decir? Amén. ¿Qué es lo que veo? Administrar también qué es lo que veo. ¿Se puede hacer? Amén. Se puede hacer y lo tengo que hacer. Tengo que hacer. ¿Qué es? ¿Cómo me he visto? Estaba pensando esto también. ¿Cómo me he visto? Y esto ahora con el feminismo es medio difícil decirlo. Las mujeres, ¿cómo se visten? Hermanita, no le hablo a las del mundo, a las de las que están en la iglesia. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos vestimos? Será exagerado decir qué pienso también, porque muchas veces no nos damos cuenta de que en nuestros pensamientos también van volando para un lado, para el otro, el diablo viene y aterriza con sus naves y nos lleva para acá, para allá. Tenemos que aprender también a resistir todo aquello que nos damos cuenta que no es de Dios y a pensar, dice, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Cuando empiezo un día es una página en blanco y que tiene, que tengo que transitar allí y que depende de mí cómo lo escribo. Desde ya tengo mis limitaciones, yo no puedo levantarme una mañana y decir, bueno, hoy me voy a comprar un Mercedes-Benz porque no me da el cuero para hacerlo, pero dentro de las limitaciones que tengo, física, de edad, lo que sea, tengo una página en blanco que escribir. Administrala bien, no pierdas allí el tiempo. Amén. Se me fue mucho la hora. El dinero, cómo administrar el dinero.
Y se aplica acá el mismo principio. Dios es el dueño de todo lo que tengo, es el dueño del 100% de los ingresos que tengo, pero Él, el 10% le corresponde a Él. Ahora, el 90% restante yo no lo puedo administrar como yo quiero, sino que lo tengo que hacer de acuerdo a lo que Él quiere. Y habla aquí en las cualidades del administrador, dice que tiene que ser honrado, fiel, laborioso, prudente, diligente. No lo voy a leer, pero conocemos la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos. Y la verdad es que, si te fijas, está dentro de los tiempos finales que Jesús da estas parábolas. Vamos a decir, bueno, a ver, ¿qué hiciste con todo lo que tuviste? Está en Mateo 25, ¿no es cierto? Cuando habla de los tiempos del fin. Dice, bueno, que al buen siervo, aquel que multiplicó el talento, le dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero aquel que escondió el talento y que no era un ladrón, sino que lo escondió, le dice, malo, negligente, inútil, vas a ser echado a las tinieblas de afuera. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Cómo administramos las cosas que Dios nos da? No somos dueños, sino que somos administradores. Muy bien, quedará para otra ocasión seguir hablando de muchas más áreas. Yendo ahora a lo que, y ya finalizando, me dijeron que Oscar estuvo, ¿cuánto estuvo el domingo pasado? No tenga miedo, vamos a ir terminando. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Volvemos al principio, primera Pedro 4, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado dones, amén. A cada uno nos dio un don, ¿sí? Lo creas o no, te dio un don, tenés un don. ¿Y qué dice acá? Que ese don lo tenemos que usar, lo tenés que usar, porque si no, ¿qué sos o qué somos? Somos malos administradores, que no utilizamos el don o la gracia que Dios nos ha dado. Ahora, debemos ejercerlo, ese don que Dios nos ha dado. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Conforme a qué tenemos que nosotros hablar? Estoy sacando algunos principios. Hablar conforme a la palabra de Dios. Tenemos que todo el servicio, todo lo que digamos en la consejería, tiene que ser palabra de Dios. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. No tengo que dar mi parecer. Hay veces que uno da un buen consejo sobre cosas a lo mejor que son prácticas, pero lo que tiene que ver con la obra de Dios, no inventemos nada, ni hablemos de más, ni tampoco nos callemos la boca cuando tenemos que hablar. Tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios nos dice. Y esa palabra es viva, eficaz y va a causar un efecto en la vida y en las personas que nos van a escuchar. No es hablar mucho. ¿Vieron? Dice que en la multitud de las palabras no falta pecado. O sea, cuando nosotros hablamos y hablamos y hablamos, tenemos que, dice acá, cuando ejerces el don, cuando haces la obra, habla conforme a la palabra de Dios. No mezcles cosas. Y tampoco no hablar y no decir las cosas. Es importante hablar, hermano. Buscar el tiempo, la forma, pero si yo veo a mi hermano que está haciendo algo mal y no le digo nada, eso no está bien. No está usando, porque si Dios me lo muestra, si Dios no me lo muestra, bueno, pero si Dios me lo muestra, yo tengo que ser fiel en hacerlo. Dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. No podemos hacer la obra en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo.
Esto creo que habló algo el domingo Oscar, yo no lo pude escuchar todavía, pero creo que habló algo de esto, ¿no? De hacer la obra en el poder del Espíritu Santo. Y en los tiempos que nosotros vivimos, si no estamos revestidos del Espíritu Santo, hacemos agua. No podemos, vamos a actuar como nosotros nos parece y no bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Tener un don espiritual no garantiza que lo usemos con eficacia. Aquí en Corintios habla, dice, no tienen falta de ningún don. Primero los alaba Pablo, dice, tienen de todo. Pero después dice, no les puedo hablar como espirituales, sino como niños. Como no tienen todos los dones, no garantiza el que tengas todos los dones de que los usemos con eficacia. Entre ellos había celos, contienda, disensiones, entonces la cosa no funcionaba. Amén. Y dice acá terminando, conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Debemos trabajar para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser hecho para la gloria de Dios, no para un beneficio propio, un beneficio personal. Debemos allí examinarnos a nosotros mismos, mirarnos, y si descubrimos que hay algo que lo hago para mi propia gloria personal, eso no es de Dios. Tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Y a la vez, hermanos, tenemos que entender de que la gracia proviene de Dios. Dios es el que nos da la gracia para poder hacer y poder llevar a cabo con eficacia la tarea que Él nos da en todos los órdenes en los cuales tenemos que administrar. Él nos da la gracia para poder hacer las cosas. A mí me venía, pero para cantarlo, pero no lo vamos a poder cantar, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Lo dice aquí también en 1 Pedro, en versículo capítulo 5, 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Todo es de Dios, todo es para Dios. Él es el dueño de todas las cosas. Y los dones que el Señor nos da no lo podemos esconder. Y los dones son para beneficio de la iglesia y también son para alcanzar a aquellos que todavía no conocen al Señor. El Señor hacía milagros, sanaba enfermos, pero eso que hacía era como algo que atraía a las personas a buscar más y más de Dios. Amén. No me cabe duda de que este es un gran tema, que si lo entendemos, si lo vivimos, en el reconocimiento de que Dios es nuestro Padre, que Él es el dueño de todas las cosas, es el dueño de mi vida y de todo lo que tengo, y se reconozco que Jesucristo es el Señor. Hablamos del señorío de Cristo y el señorío de Cristo es esto. Él es el dueño de todo lo que tengo. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Aquellos que están en su casa, estemos orando. Yo sentía de que cada uno de nosotros debemos entregarle al Señor mi vida, mi tiempo. Esto es algo personal, pero en esta oración entregale nuevamente tu vida al Señor, entregale tu tiempo
entregale lo que sos, entregale lo que tenés. Dios no va a defraudarte y va a hacer las cosas mucho mejor de lo que vos lo podés hacer. Amén. Él conoce tu situación, Él conoce aquello que estás pasando, conoce las carencias, conoce si hay enfermedades, conoce el dolor, conoce toda la situación difícil que vos estás pasando en esta hora. Él la conoce, Él la conoce. No tengas miedo en entregarle todo a Dios. Y Dios suplirá. Amén, amén. Nos vemos el domingo próximo. Amén.